Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán, ¿cómo? Postreros. Hasta ahí vamos a dejar la escritura, le ruego que ocupe su lugar, muchas gracias. Ahora vamos a ver lo que nos dice la versión lenguaje actual de esta misma escritura, que está un poquito más clara. Allí, los que ahora son los menos importantes serán los más importantes. Y los que ahora son importantes serán los menos importantes. Vamos a meditar en este día en el tema, hermano, la bendición de no ser el primero. Y dirá usted, ¿cómo? Le voy a ir explicando conforme avanza el mensaje. La bendición de no ser el primero. Mire, aún en la vida natural nosotros miramos que ser el primero en la familia, aunque la Biblia nos marca que la primogenitura es una bendición desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? A veces los primeros hijos pagan las consecuencias de que nosotros no hemos sido aleccionados para ser padres y cometemos muchos errores. ¿Cierto o falso? Y quien más goza es el segundo hijo, que ya tenemos un poquito de experiencia, que ya tenemos un poco de enseñanza por la primera mala o buena experiencia que tuvimos, no sé, en los problemas que hemos enfrentado con el primer hijo, pero el segundo siempre sale más beneficiado. El primero paga las consecuencias. Ahora, le quiero preguntar esto. ¿Quién es más tremendo ahora? ¿El primero o el segundo? Cierto. Esto pareciera que es una ley. La bendición de no ser el primero nos ayuda, pues porque con lo primero se experimenta, con lo primero se cometen errores, con lo segundo no. Pero cuando no se cometen errores y todo fluye, parece ser que el segundo lo aprovecha. Pero a veces el segundo abusa. Pero no me voy a referir a los hijos. No voy a hablar de las familias. Voy a hablar de los hijos de Dios. Porque déjeme decirle que hoy en día hay un cierto interés a causa de que existen ya los medios y la facilidad de ser escuchado y ser oído por las redes sociales. Está el Instagram, está X, ¿verdad? Que ya le cambiaron nombre, ¿verdad? Que antes era Twitter. Y existe Facebook. Y existen cantidad de redes ya, muchas, que nos facilitan a todos los hijos e hijas de Dios, pues transmitir pensamientos, conceptos, imágenes, predicaciones, a veces, ¿verdad? Eso nos da la facilidad hasta de los que no son pastores, de pronto se ponen a aconsejar a los demás. Y a veces es un problema. Los que no son profetas se ponen a profetizarle a los demás. Y eso también viene a ser un problema. Hay sus beneficios y sus perjuicios a base de las redes, pero no me va usted a negar que por causa de que existen esos medios hoy en día, siempre existe la tentación de ser el número uno. Si alguien habló de una parte de la palabra de Dios en particular, no va a faltar después los que miran esa enseñanza, ese mensaje, pues que den su opinión con otro mensaje, porque a su concepto ellos van a hacerlo mejor que el primero que habló. Y comienza una controversia. Y pareciera que lo más importante es ganar la aceptación del público que está mirando y que todos le den manita arriba. Y la palabra, bueno, yo lo que quiero es que me vean y me reconozcan. Pero es más bendición no ser el primero. Como veíamos en la escritura base que estamos analizando,
En aquel día, ¿en cuál día? Cuando estemos en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero. Dice el Señor, en aquel día, los que aquí en la tierra eran más importantes, allá van a ser los menos importantes. Si solo se centraron en ganar like, en que la gente le diera me gusta, aunque no estuviera correctamente interpretado o correctamente enseñado, solo porque querían recibir la aceptación de los demás, es decir, aquí eran importantes, pero allá estaban equivocados. Así es de que será el menos importante. Siempre hay una bendición para la humildad, dice el Señor. El Señor dice en su palabra claramente, ¿verdad?, que Él da más gracia al humilde. Porque si alguien se siente alto, la misma palabra nos aterriza y nos dice, sobre el alto hay otro más alto. Si aquí en la tierra alguien pudiera estar encumbrado, lo más que logrará será lo de la tierra. Hasta el Señor lo entendió y nos lo enseñó. Dijo el Señor en una ocasión, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo? Si al final pierde su alma. Por mucho que pueda crecer un ser humano, por mucho que pueda encumbrarse en las redes sociales y en la aceptación de la gente, si es a causa de perder su alma, pues habrá perdido en lugar de ganado. Y no importa, hasta un cantante en la tierra lo entendió y dijo, lo importante no es llegar primero, sino hay que saber llegar. Y eso es una gran verdad. Al reino de los cielos se entra solo por los conceptos que vienen marcados en la palabra, no por los conceptos que me brindó el enseñador más famoso, el más aceptado, el que le dieron más like o el más encumbrado. No. Así me haya enseñado el más humilde con guarachitos y bolsa tejida, pero si está en la palabra de Dios, es muy importante que pongamos atención. Usted sabe, ¿verdad?, lo que dice aquella escritura de Primera de Chuy. El hábito no hace al monje. ¿Verdad que sí? Usted puede mirar a una persona bien formal, de smoking, zapato boleado, bien peinado, oliendo rico de un buen perfume, pero ser un narcotraficante. ¿Y de qué le sirvió? Su buen porte. Eso no garantizaba que era una buena persona. Lo que sí garantiza a una buena persona es lo que dice la palabra. Por sus frutos los conoceréis. No depende de lo presentable que esté alguien, no depende de la fama, del dinero que alguien haya acumulado, depende de lo sincero y lo honesto y lo lleno de Dios que se encuentre tal o cual persona. Y no hay que ser el primero, no importa, eso es irrelevante. Para el que tiene a Dios, sabe muy bien que el más importante se llama Jesucristo. Y uno seguirá siendo siervo inútil soy porque hago lo que tengo que hacer. Es la bendición de no ser el primero. Y le voy a platicar por qué. El Señor creó la tierra primero y después estableció los árboles y la vegetación. ¿Cierto o falso? El Señor primero formó el mar y luego creó los animales que viven en el mar y dio este estatuto y dijo, señorien sobre el mar. Primero creó el mar y luego le puso los animalitos que fueran amos y señores del mar. ¿Verdad que sí? Oiga, ¿quién fue creado primero? ¿El ser humano o el enemigo de nuestras almas? La palabra del Señor dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Antes que estuviera Adán y Eva, Él ya estaba. Él fue el primero, antes que el ser humano. Y el ser humano vino después. ¿Y qué le cuento?
Usted y yo como seres humanos tenemos una bendición de no ser los primeros. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo fue creado primero y fue modelo de una creación especial, dice la palabra del Señor, tú eras el sello de la perfección. Era el ejemplo para una gran cantidad de seres iguales a Él. Era el modelo de una creación que Dios tenía en mente desarrollar, pero con uno de ellos que falló, Dios ya no quiso hacerlo y se paró la producción. Y el Señor pone seres humanos después en el huerto. Allí ya estaba el enemigo, pero con la bendición los seres humanos de no ser los primeros, sino de ser postreros. Y como dice la palabra, los menos importantes ahora se transforman en más importantes, porque en aquel momento el más importante se llamaba Lucero. Era más importante que cualquier ser humano nunca antes creado. Pero apareció el ser humano y ahora el ser humano fue la causa de que el Dios de la gloria tuviera que descender a la tierra y dar su vida tan valiosa, tan especial, para salvarla de nosotros. ¿Es o no es una bendición no haber sido los primeros? Porque Dios parece que siempre bendice lo segundo, no lo primero. Parece ser que es un concepto, parece ser que es una práctica que Dios ha tenido desde la creación de todas las cosas. Y en su pueblo se puede ver claramente que eso es así. El Señor dijo, hagamos a el hombre. Veamos lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos a el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé. Mire, primero Dios crea el mar, crea los peces, los animales, y luego el hombre después, como postrero, y le da la bendición de señorear hasta en los peces, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra. Es la bendición de no haber sido primero. Se va dando cuenta cómo el Señor tenía un propósito bien definido. Primero crea todas las cosas y al final pone al hombre, cuando todo ya estaba hecho. Su propósito no era porque Él se equivoca, no era porque Él comete errores, no. Era que nosotros viéramos que es una bendición no ser los primeros. ¿Cuántas personas estarán en estos momentos frustradas? Estarán tal vez amargadas porque nadie los conoce. Conocen al peluquero, conocen a la que pone uñas, conocen a la persona que hace las rifas, conocen y a mí nadie me conoce. Y eso causa frustración en las personas. Déjeme decirle, es una bendición que no le conozcan a usted cuando usted no conoce a Dios. Pero es mayor bendición que lo conozcan a usted cuando usted ya conoce a Dios. Porque entonces la palabra de Dios se cumple y dice claramente como el salmista lo enseña. Dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Estaremos alegres. Para cuando la tierra se esté consumiendo en dolor, en sufrimiento y en problemas, habrá un remanente de hijos de Dios nacidos no sé cuándo. Tal vez años después de que usted y yo estemos aquí en la tierra, que se cumplirá esta palabra, que la gente se admirará y dirá, estos tienen la solución, estos tienen algo que no conozco y quiero conocer. Y eso lo ha escuchado usted también, no sé, alguna gran cantidad de ocasiones, que la gente opina de usted que ya conoce a Dios y dice, pero ¿qué tiene este? Pero algo tiene, no sé qué, pero algo tiene, sí. A Dios, porque es una bendición que no siendo los primeros en la creación, Dios tuvo que venir aquí a nosotros darnos el primer lugar ahora para todo el mundo. No importa no ser los primeros,
Que conozcan al de la tienda, que conozcan al de la carnicería, a la que pone uñas, que las conozcan, no importa. Tú no debes de sentirte mal ni debes de frustrarte porque la gente no te conoce. En ocasiones es hasta una bendición que no lo conozcan a uno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora vamos a ver lo que dice Colosenses 1:15, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se encarnó. Se hizo ser humano como usted y como yo. Dios se hizo ser humano como usted y como yo. Y tomó la forma de nosotros, los seres humanos, para mostrarnos el camino y declararnos que aunque por fuera, como dice la palabra, aunque este tabernáculo cada día se va deshaciendo, por dentro vamos creciendo. Porque eso es lo que sucede con usted y conmigo. Si por fuera no se nos puede asemejar o nos parecemos a lo divino, por dentro todo lo divino de Dios está para nosotros, porque Él viene a llenarnos, porque Él viene a habitar con nosotros, a estar en medio de nosotros. No quiso estar en un palacio, lo merecía y lo puede hacer. No quiso estar siendo gobernante de la nación más poderosa del mundo, no quiso estar y lo puede hacer. Y quiso venir a estar conmigo. Y hasta uno de los escritores de la Biblia dice, hablando del rey David visitándolo a Mefiboset, dice, ¿cómo mi señor visita a un perro muerto como yo? Porque así se consideraba él, enfermo, imposibilitado, pero de descendencia real. Y él lo había olvidado, era hijo del rey Saúl. Y usted y yo tenemos un padre. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros, en el lugar de la creación, no importa el lugar que hayamos tenido, Él viene a ponernos en el primer lugar. Vino a dar su vida por ti y por mí. No fue por los bueyes, no fue por las vacas, no fue por las ovejas, fue por ti y por mí. Lo último lo hizo primero para gloria de su nombre porque lo puede hacer. Y parece ser que lo divino no se nos nota, pero por dentro está. Y sabe, el Señor cuando nos habla en su palabra tiene tantas enseñanzas que si nosotros las relacionamos, lo vamos a entender a Él, porque Él dice en su palabra, ¿en qué ha de gloriarse el hombre? Sino en conocerme y en entenderme. Y al hombre, Dios le reveló que se asemeja a las águilas. ¿Usted conoce el escudo de la bandera mexicana? Es una águila devorando. Dios al enemigo lo simbolizó con una serpiente y a los creyentes lo representó con un águila. Y déjenme decirle que las águilas cazan y devoran a las serpientes, aunque la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás fue creado primera, ¿quién cree que sale ganando? Porque las águilas devoran a las serpientes. Los seres humanos tienen la autorización, el poder de deshacer las obras del diablo, dijo el Señor. Les doy poder para deshacer las obras del diablo. Y las águilas terminan devorando a las serpientes, pero ¿qué cree? Las águilas no devoran a las serpientes en la tierra, sino de la tierra toman a las serpientes y en las alturas las van devorando. Las van devorando. Los creyentes, los llenos de Dios, los de la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda la creación, Dios les dio la autoridad y la potestad de devorar a la serpiente antigua en las alturas espirituales. Si tú oras, si tú ayunas, si tú estás en tu iglesia, Dios te da la autoridad de destrozar problemas, vencer enfermedades, derrotar adversarios. Y dice el Señor en su palabra, si alguno teme mi nombre, yo le doy la potestad de estar en paz con todos sus enemigos. El que era creado al último,
Vino a ser primero, hermano. Qué bendición no ser el primero. Y tengo algunos ejemplos, mire que la Biblia nos enseña, parece ser que a Dios le gustó este patrón. Muchas veces las personas más espirituales que le opinan a usted algo, después de todo no son las más espirituales. Le voy a decir por qué. Porque Samuel era un gran profeta de Dios. ¿Cierto o falso? Era de una estatura grande. Ramá significa alturas. Samuel nació en Ramá y murió en Ramá. Siempre estuvo de una altura espiritual poderosa en Dios. Pero cuando el hombre se mueve de la palabra de Dios, por muy alto que esté en las alturas, se va a equivocar. O cuando el hombre no se perfecciona según el crecimiento que debe de tener en Dios, se va a equivocar. Y Samuel se equivocó. Un gran siervo de Dios, un gran profeta según la palabra, sí, pero con un error que todos podríamos haber cometido porque le faltaba perfeccionar esa área a este gran hombre de Dios. Llega delante de la familia de Isaí porque el Señor le dijo, allí está el que yo quiero para rey. Con toda la revelación, con toda la llenura de Dios, y llega y lo primero que ve a un hombre de buen porte, de una estatura considerable, y dice, este es el elegido. Y Dios le dice, ¿por qué? Ese era el primero. El segundo, el tercero, vas a ver qué lugar tenía David. Y el hombre de Dios, con todo la llenura de Dios, faltándole perfeccionar y crecer en esa área, porque no es por vista, es por fe. El profeta utilizó su vista y dijo lo mismo que le sucedió a Jacob cuando miró a la pareja que Dios le tenía como novia y miró a la mujer y dijo, esta guapota es la que Dios tiene para mí. Utilizó su vista y se equivocó. Así le sucedió a Samuel. Y David era postrero y Dios lo llevó a ser primero. Porque parece ser que este patrón le gusta a Dios. ¿Y qué me dice de José el soñador? Era de los más pequeños. Y a él fue el que Dios le dio la revelación de que él iba a ser más grande que sus hermanos. No era la bendición del primogénito, no es ahora ya la bendición del primogénito lo que más importa. Ahora lo que más importa es la selección que Dios nos da a usted y a mí, y es para todos. Ya no estamos en el antiguo pacto para que el primogénito ocupe toda la cobertura de Dios y toda la responsabilidad espiritual. Ahora estamos en Cristo Jesús, nuevo pacto, nueva estrategia y nuevo poder. Ahora a todos los que creemos en el nombre de Jesús, hayan nacido primero o después, Dios nos da la potestad de estar primero para gloria de su nombre. ¿Y qué me dice de Esther? Ella no era la reina, Basti era la reina. Y como segunda llegó. ¿Y a quién exalta la palabra de Dios? ¿A Basti o a Esther? Como segunda llegó, como la plato de segunda mesa, dicen algunos. Pero Dios la bendijo. Hermano, ¿y qué me dice de Jacob? Esaú nació primero. Dice que desde el vientre de su madre se estaban peleando. Y cuando uno nació, el otro sacó su mano y lo quiso jalar como no me ganes. Se peleaban la primogenitura. Pero ¿de quién se habla? Que es el patriarca de las 12 tribus. No del que nació primero, sino del que Dios ya tenía en planes para bendecir y de que ahí viniera la descendencia real. ¿Y qué se dice del profeta Eliseo? Elías fue un grande profeta, pero al final de su llamamiento, descalificado, porque se asustó con la amenaza de Jezabel y el Señor mandó nombrar a Eliseo en su lugar. ¿Y
¿Qué hizo Eliseo? Lo doble de milagros que hizo este varón, sin renunciar. La palabra del Señor dice que hasta ya muerto este hombre, unos bandidos lo estaban persiguiendo, llevaban el cadáver de un hombre y arrojaron el cadáver, cayó en el sepulcro del profeta y revivió, ya muerto. ¿A qué grado tenía la unción ese varón todavía? Que muerto todavía seguía bendiciendo gente. No es lo primero lo que importa, sino lo que Dios tiene establecido. No nos importa el protagonismo, hermanos. Hay ministerios en la iglesia que no se van a notar, pero son los más grandes. No es más importante el que predica, no es más importante el que está al frente. El que es más importante es el que está tal vez en las bancas o en las sillas orando por todos los que predican, orando por todos los que salen a hablar de Cristo, orando por los enfermos. Son ministerios que están detrás de telones y no se notan, pero en el reino de los cielos tienen su galardón. Hermano, hay una bendición por no ser protagonista. Si nadie habla de ti, no te sientas mal. No te sientas menos. Tal vez Dios está esperando el momento para exaltarte en el llamamiento que Él te ha dado para tu vida. No te sientas mal si no predicas. No te sientas mal si no estás al frente. Tú para Dios eres importante. Ponte de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.